Cuando cae la noche en México, las historias que fueron olvidadas regresan. Bienvenidos a Leyendas y Relatos de México. No te olvides de suscribirte al podcast y seguir las cuentas de Facebook y TikTok. Guanajuato es una ciudad hecha de piedra, túneles y callejones. Se dice que entre sus calles estrechas existen miles de pasos ocultos, rincones donde apenas cabe una persona, escalinatas que suben hacia barrios antiguos y callejones tan angostos que, cuando cae la noche, parecen cerrarse sobre quien se atreve a cruzarlo solo. No es una casualidad que una ciudad así tenga tantas leyendas. Ahí se cuenta la historia del Callejón del Beso, la de la Casa de las Brujas, la de sombras que aparecen entre balcones viejos y voces que se escuchan cerca de las minas cuando ya no queda nadie trabajando. Pero entre todas esas historias hay una menos repetida, más oscura y más extraña. Una que habla de un hombre llamado Florentino Montenegro y de la noche en que, por seguir a una mujer desconocida, terminó encontrando una entrada que ningún cristiano debería de cruzar. Se cuenta que esto ocurrió en los años del gran auge minero, cuando Guanajuato todavía respiraba al ritmo de la plata y del trabajo bajo tierra. En ese tiempo las minas no solo daban riqueza a los dueños, también devoraban la vida de los hombres que bajaban todos los días a sus entrañas. Entre esos hombres estaba Florentino Montenegro, un barretero de la mina de San Juan de Rayas, un trabajador fuerte, acostumbrado a la oscuridad de los socavones, al golpe del metal contra la piedra y al polvo que se metía en la garganta hasta dejar la voz áspera. No era un mal hombre, según algunos, pero sí uno de esos que se dejaban arrastrar por el vino, las apuestas y también las mujeres, especialmente cuando recibía la paga y sentía que la noche le pertenecía. Florentino era conocido por frecuentar un bodegón en uno de los callejones cercanos, un sitio de mala fama donde los mineros se reunían después de la jornada para beber, jugar a las cartas y olvidar por unas horas el cansancio de la mina. Allí gastaba buena parte de lo que ganaba, rodeado de risas, humo, música rota y promesas que casi nunca cumplía. Quienes lo trataban decían que tenía una manera desafiante de hablar, como si nada pudiera asustarlo. Quizá porque un hombre que pasaba la vida bajo tierra terminaba creyendo que ya conocía todos los rostros de la oscuridad. Una noche, después de una jornada pesada, Florentino salió del bodegón más temprano de lo acostumbrado. Nadie supo si había perdido dinero, si había discutido con alguien o si simplemente el alcohol le había encendido esa inquietud que a veces empuja a los hombres a caminar sin rumbo fijo. El callejón estaba casi vacío. Las casas guardaban silencio y la luz de los faroles apenas alcanzaba a tocar las piedras húmedas del suelo. Fue entonces cuando Florentino la vio. Era una mujer joven, hermosa, vestida con un rebozo oscuro, apoyada junto a una puerta vieja como si lo hubiera estado esperando desde antes de que él saliera. Florentino se detuvo. La mujer no dijo nada al principio y solo lo miró con una sonrisa leve, de esas que parecen invitación y burla al mismo tiempo. Él, acostumbrado a seguir cualquier promesa de placer o fortuna, se acercó sin pensarlo demasiado.
Le preguntó qué hacía sola a esas horas y ella respondió que lo estaba esperando. Esa respuesta debió inquietarlo, pero Florentino no era un hombre de prudencia. La mujer comenzó a caminar y él la siguió. Al principio avanzaron por calles que él conocía, callejones por los que había pasado muchas veces después de beber, esquinas donde aún podía orientarse por la forma de los muros o por la pendiente de las piedras. Pero poco a poco el camino empezó a parecerle distinto. Las paredes se volvieron más altas, las ventanas desaparecieron, las puertas parecían cerradas desde hacía años, y el aire, que al principio era frío, comenzó a calentarse de una manera muy extraña. Florentino intentó hablarle varias veces, pero la mujer no contestaba. Caminaba delante de él sin apresurarse, siempre a la misma distancia, como si supiera que él no iba a dejar de seguirla. Cada vez que él reducía el paso, ella también parecía hacerlo. Cada vez que intentaba alcanzarla, el callejón se alargaba un poco más. El minero empezó a notar que ya no escuchaba los sonidos normales de Guanajuato. No había voces detrás de las puertas, ni perros ladrando, ni campanas, ni pasos de otros borrachos regresando a sus casas. Solo estaban el sonido de sus botas sobre la piedra y el roce del vestido oscuro de la mujer que avanzaba frente a él. Al fondo del callejón, donde antes no había más que sombra, se abrió una luz rojiza, débil al principio, luego más intensa, como si detrás de una puerta alguien hubiera encendido un horno enorme. Florentino sintió el calor en la cara. Olía a humo, a tierra quemada y a algo parecido al azufre que a veces se desprendía en ciertos rincones de la mina. La mujer se detuvo frente a una entrada que él juraría no haber visto nunca, una puerta baja y antigua, hundida entre dos muros de piedra con un arco ennegrecido y un interior iluminado por aquella claridad roja que no parecía venir de una lámpara. Fue en ese momento cuando Florentino empezó a tener miedo. La mujer volteó por fin. Ya no sonreía igual. Su rostro, que antes le había parecido hermoso, comenzó a cambiar bajo la luz roja. Los ojos se le hundieron, la piel perdió color y la boca se abrió más de lo normal, como si dentro de ella hubiera una oscuridad más profunda que el callejón entero. Y sus dientes se alargaron como si fueran colmillos enormes. De la entrada surgieron voces, risas bajas, lamentos apagados y un murmullo de gente reunida en un lugar inmenso, aunque desde afuera apenas se alcanzaba a ver una habitación muy estrecha. Florentino escuchó también el tintinear de monedas, el golpe de vasos sobre mesas, el arrastre de cadenas y una música lejana que sonaba como las canciones del bodegón, pero tocadas al revés, de una manera extraña, con una tristeza deformada que le heló la sangre. La mujer extendió la mano hacia él y le dijo que entrara, pero Florentino, que tantas veces había presumido de no temerle a nada, sintió que las piernas no le respondían. Quiso rezar, pero las palabras no le salieron completas. Quiso retroceder, pero el callejón detrás de él ya no era el mismo. Donde antes había bajado una pendiente, ahora parecía levantarse una pared de sombra. El calor aumentó. Las voces dentro de la puerta comenzaron a llamarlo por su nombre, unas con burla, otras con enojo y otras con una familiaridad que lo hizo pensar en compañeros muertos en derrumbes de mina, hombres que había visto bajar y que nunca volvieron a subir. Dicen que Florentino cayó de rodillas,
No se sabe si fue por el alcohol, por el miedo o por algo que salió de aquella entrada y lo empujó desde adentro. Lo único que cuentan las versiones antiguas es que en el momento en que la mujer intentó tomarlo del brazo, él logró hacer la señal de la cruz con una mano temblorosa y gritó el nombre de Dios con la poca fuerza que aún le quedaba. El resplandor rojo se apagó de golpe, el calor desapareció y las voces se convirtieron en un rugido profundo, como el de una mina derrumbándose bajo la ciudad, y Florentino perdió el conocimiento sobre las piedras de aquel callejón. Lo encontraron al amanecer. Estaba tirado cerca de una pared húmeda con la ropa sucia, el rostro cenizo y los ojos abiertos de par en par. Estaba golpeado y lleno de arañazos por todo el cuerpo. Al principio, quienes lo vieron pensaron que había pasado la noche bebiendo y que el miedo no era otra cosa que los restos del vino y de la mala vida. Pero cuando intentaron levantarlo, Florentino comenzó a gritar que no lo llevaran de regreso, que no lo dejaran cerca de esa puerta que acababa de salir del infierno. Algunos se burlaron y otros se persignaron al escucharlo. Florentino señalaba un punto del callejón donde no había nada más que piedra vieja y decía que ahí estaba la entrada, que él la había visto abierta, que la mujer lo había llevado hasta allí. Nadie encontró la dichosa puerta. No había arco quemado, ni luz roja, ni rastro de humo. Solo un tramo de callejón como cualquier otro, oscuro aún por la sombra de los muros, con piedras frías y humedad pegada a las paredes. Pero Florentino no volvió a ser el mismo. Durante días se negó a pasar por esa zona. Dejó de frecuentar el bodegón y, según algunos, nunca volvió a bajar a la mina con la misma valentía. Cuando escuchaba reír a una mujer en la calle, se quedaba quieto, pálido, como si temiera reconocer aquella voz, y si alguien mencionaba el callejón, éste se persignaba sin decir palabra alguna. Con el tiempo la historia se convirtió en advertencia. Los padres se la contaban a los hijos para que no anduvieran de noche en malos pasos y los viejos la repetían en voz baja cuando hablaban de los callejones que no conviene cruzar después de beber. Decían que Guanajuato tiene entradas que no aparecen de día, puertas que solo se abren para quienes cambian con el alma pesada, y callejones que bajo ciertas condiciones no conducen a la calle siguiente, sino a un lugar mucho más antiguo y oscuro. Hoy el Callejón del Infierno sigue formando parte de esas historias que algunos toman como curiosidad turística y otros prefieren respetar. De noche, cuando el bullicio baja y la ciudad vuelve a quedarse sola con sus piedras, hay quienes aseguran haber escuchado pasos detrás de ellos al caminar por callejones estrechos. Al principio creen que es otro transeúnte, alguien que viene bajando por la misma ruta, pero cuando se detienen, los pasos también se detienen, y cuando voltean, no hay nadie. Lo inquietante dicen que ocurre después porque al mirar de nuevo hacia adelante, el callejón parece más largo, más oscuro y al fondo a veces se distingue una pequeña luz rojiza donde antes no había ninguna puerta. Otros cuentan que han visto a una mujer de rebozo oscuro apoyada contra una pared. Está inmóvil mirando a los hombres que pasan solos como si los reconociera desde hace mucho tiempo. Nadie sabe si es la misma que siguió Florentino aquella noche o si solo es el recuerdo de algo que el callejón aprendió a repetir. Pero los que conocen la leyenda recomiendan no seguirla, no hablarle y no dejarse guiar por nadie en Guanajuato cuando el camino empieza a cambiar de forma. Y así,
Entre sombras y secretos, terminamos este viaje por las leyendas que habitan en los rincones de México. Pero recuerda, escucha, el viento aún lleva susurros, las paredes guardan memorias y la noche siempre tiene más historias que contar. Hasta la próxima, si es que te atreves.